Gracias, un gusto enorme, licenciado. Saludo especial al economista y a todos los radioescuchos de Sucre a nivel nacional. Y en el mundo que lo ven y los escuchan, economistas. Nosotros estamos acá Bien, en Miami y lo estamos viendo clarito, mi querido también. asambleísta, clarito. Qué suerte la suya de estar en Miami, en la ciudad del sol. Nosotros aquí estamos con frío en Guayaquil ahora. Trabajando y por salud, le cuento. Porque si no, nada, por allá estaríamos. Cuídese, Ingeniero, cuídese, licenciado. ¿cómo le fue en el juicio político con don Pablo? Bueno, el juicio político se dio como tenía que darse. Es una vergüenza para el país que la Asamblea Nacional tenga que hacer un juicio político y censurar nada más ni nada menos que al Contralor General de la Nación, al juez de cuentas, al que tiene que auditar las cuentas, transparentar las cuentas. Es lamentable que esto ocurra en nuestro país, pero había que hacerlo, porque esta corrupción desmedida tiene que terminarse. Y no puede terminarse solamente con la censura del ex Contralor. Aquí tiene que actuar de oficio la propia Fiscalía General del Estado, no solo por las denuncias, sino por los expedientes que entrega la Asamblea Nacional, producto de este juicio político, para que se hagan las investigaciones. Porque el Contralor no actúa solo, pues. Los equipos de la Contraloría, que ya están denunciados, que hay varios equipos y que hay mucha corrupción en la Contraloría, tienen que ser desmantelados, tienen que ser separados de la Contraloría. Y muchos de esos tendrán que ir a la cárcel también y asumir las responsabilidades. Porque aquí no es posible que esta danza de millones que se denunciaba, que te doy, que me quitas, que te pongo, que vamos, que viene. Esto no puede continuar en el Ecuador. Aquí en el Ecuador tenemos que recuperar la institucionalidad con trabajo, con profesionalismo, con honestidad y con transparencia. Así es que esto ocurrió, se dio lo que tenía que darse, se censuró al ex Contralor General del Estado, pero ahí no puede terminar el juicio político. No puede terminar el juicio político, mi querido asambleísta César Ron, asambleísta independiente. Ingeniero, ese truquito de que se habla, de que por una palabrita se modificaba absolutamente todo, esa palabrita tenía una cola enorme. ¿Le podía explicar usted a la ciudadanía la palabrita cuál era? Así es, ¿Cuál licenciado. tiene unas ventajas y la otra desventajas? Claro, lo dije en mi intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional el día del juicio político y hoy lo reitero en este medio de comunicación. Las causales eran muchas y el correísmo planteó varias causales. Entre otras, la primera causal, abrogación de funciones. Y entonces, ¿qué se pretendía con la abrogación de funciones? Seguramente se pretendía revisión de fallos judiciales, cosa que no tiene nada que ver ni con el juicio político y peor con la Asamblea Nacional. Esto era un tema muy delicado, muy pero muy delicado. Lo advertí en mi discurso político en la Asamblea. Cuidado, nos meten un gol por la galleta y de media cancha, porque aquí el Contralor tiene que irse por incumplimiento de funciones. Punto, se acabó. Ese era el causal. Y así fue finalmente la moción presentada por el asambleísta Lucero de Pachacuti, que estableció claramente la abrogación de funciones que lo establece la Constitución de la República en el artículo 131. Y ese es el causal de destitución, de censura, perdón, ya fue censurado y él había renunciado, no se podía destituir. Ese fue el causal de censura del excontralor por incumplimiento de funciones, porque lo otro, que muy hábilmente se presentó, podía llevar pues a esto que pretendían un grupo de la Asamblea Nacional, la revisión de fallos judiciales que no pueden ser revisados y peor aún, fomentados desde la propia Asamblea Nacional. Arrogación de funciones, desde el que está huyendo hasta los que están presos. Realmente quedaban inválidas todos esos juicios, porque lo que el señor Contralor había dicho definitivamente no tenía ninguna validez legal. Así es. Bueno, eso es lo que aducían, pues.
que lo actuado por el excontralor subrogante en un momento no tenía validez, que recién fue posesionado y ratificado y nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ese era el argumento que se utilizó. Sin embargo, pues lo actuado por el Contralor Subrogante durante todo su proceso de gestión en la Contraloría General del Estado son actos públicos validados por la acción, por el trabajo, por la designación. Y por lo tanto, pues nada de esto ha sido cambiado ni modificado. Los argumentos que se utilizaron son argumentos políticos que tenían también su trasfondo. Y el trasfondo de la abrogación de funciones tenía un solo objetivo, que era la revisión de fallo judicial, cosa que no puede hacerse, porque estos casos que están emblemáticos en el país, de vergüenza nacional también, por cierto, que están en manos de la justicia y donde la justicia ordinaria ha tenido que sancionar y con cárcel a unos, otros que están sentenciados y fugados y prófugos del país, tienen que cumplirse. Y no le corresponde a la Asamblea Nacional, no le corresponde a la Asamblea Nacional revisar ningún tipo de fallo judicial, ni tampoco a la justicia ordinaria. Las sentencias están dadas, los procesos han sido concluidos, el Estado ecuatoriano tiene independencia de poderes, la justicia es totalmente independiente de la función legislativa y por lo tanto pues aquí había que tener mucho cuidado. Y eso es lo que ocurrió ayer en la Asamblea y no pasó esta situación que era grave y complicada para el país. O sea que por un hilo todos estos delincuentes casi se salvan. Hubiera generado un conflicto muy grave en materia jurídica, porque seguramente iban a argumentar lo que usted perfectamente ha mencionado, licenciado, que por la abrogación de funciones quedaba invalidado todos los informes, todas las acciones de la Contraloría. Y las acciones de Contraloría como institución del Estado de control de cuentas no se pueden invalidar, porque son procesos de auditoría normal que se hacen a todos los funcionarios públicos y a todas las funciones del Estado. Pero a eso jugaban, licenciado, y esto es importante que el pueblo ecuatoriano lo conozca. Es increíble. Una palabrita, arrogación de funciones, dejaba en cero prácticamente todo lo actuado por la justicia ecuatoriana contra todos los delincuentes, que a muchos de ellos están devolviendo parte del billete, $778,000. Hablamos de los diferentes casos, ¿no? Porque con arrogación de funciones se quedaban todos los casos fuera de ley, definitivamente. Se había actuado ilegalmente. ¡Qué barbaridad! Felizmente se dieron cuenta. Ahora, ingeniero Ron, estamos conversando con el asambleísta, el ingeniero César Ron Hervás, asambleísta independiente. ¿Cómo le va ahora independientemente, sin estar en un bloque definido? Me va bien, licenciado, me va bien. Tengo libertad total para actuar, para defender las buenas causas en beneficio del pueblo ecuatoriano, para luchar contra la corrupción abiertamente. Así es que ahí vamos, en este bloque de A1, licenciado. ¿Volverá algún día al social cristiano? ¿Lo extraña? Es difícil, licenciado, después de que uno tome una decisión tan importante como la que tuve que tomar en su momento y que el país lo conoce. Es difícil, pero bueno, en política usted sabe que todos siempre tenemos que estar atentos a lo que pasa en beneficio del país. No necesito formar parte de ningún partido político para votar y para impulsar proyectos de ley en beneficio de los ecuatorianos. Así es que seguiré actuando como siempre he actuado, con esa frontalidad, con esa transparencia y apoyando todos los proyectos beneficiosos para el país, vengan de donde vengan, sin sectarismo, licenciado, porque aquí el que tiene que beneficiarse, sin duda, es el pueblo ecuatoriano. Hay muchos proyectos que están presentes ya en la Asamblea Nacional 8 y 8, de diferentes bloques. El bloque social cristiano ha llevado a algunos y ha excitado
a los asambleístas que los aprueben y han sido aprobados. Pero hay uno que está por aprobarse, que es importantísimo para la línea pesquera, que la ha presentado el asambleísta alterno de la provincia de Santa Elena, señor Remache, el señor Remache, ¿no es cierto? El asambleísta Remache alterno. ¿Cómo va esa ley, asambleísta, si usted conoce algo? Sí, conozco la ley. Es una ley que favorece. Bolívar Remache ha presentado un proyecto de ley, una iniciativa que es importante, que impulsa y favorece al sector pesquero artesanal y realmente que tiene que ver con facilidades que tiene que tener este sector, con tecnificación que tiene que tener este sector. Este proyecto es bueno. Este proyecto aún no ha sido calificado por el CAL dentro del proceso de calificación de las leyes. Los proyectos se presentan al CAL, el CAL los califica y pasa y se deriva a una comisión especializada para que haga el proceso de aprobación de la ley. Así es que está recién en esa etapa, en la etapa inicial de haberse presentado este proyecto. Este proyecto es interesante, es bueno. Como le dije hace un momento, los proyectos buenos hay que apoyarlos. Usted tiene experiencia en esto, ingeniero Ron, 8 y 2, con el ingeniero César Ron Herbas, asambleísta independiente de la Asamblea Nacional. Usted tiene experiencia en la parte de pesca. ¿Hasta dónde este proyecto, que habla de las pangas que se llaman, hacerlas más fuertes y que no funcionen con motores fuera de borda, sino con motores dentro de borda, con sistemas de seguimiento a las máquinas, etcétera, etcétera, economizan gasolina, ya no utilizarían gasolina sino diésel, que de todas formas todavía es barato en nuestro país comparado a la gasolina en general? ¿Hasta dónde esto detendría los actos delincuenciales que se están dando en alta mar en estos momentos a este tipo de embarcaciones? A ver, es muy importante entrar en un reordenamiento del sector pesquero artesanal. El sector pesquero artesanal también necesita tecnificarse y mejorar. Justamente con Bolívar Remache, cuando él era dirigente de los artesanos, nos reunimos en la asamblea anterior con un grupo importante de pescadores artesanales de la zona de Manabí, del norte de Cojimíes, y desarrollamos un proyecto de nuevas embarcaciones, embarcaciones con motor estacionario, embarcaciones con mejor equipamiento, no solo con el posicionador satelital para saber dónde están, sino embarcaciones que tengan frío, embarcaciones que tengan electricidad, embarcaciones que puedan tener una mejor habitabilidad para los pescadores artesanales, que puedan tener mejor autonomía, comunicaciones, para poder hacer el seguimiento y saber dónde está la flota, donde el proyecto pues se indicaba a 10 artesanos que estas fibras que tienen ahora se tenían que sacar del mar, se dan de baja, y estos 10 artesanos, a través de un crédito, pues construyen esta nueva embarcación y los 10 pasan a ser dueños de esta nueva embarcación que tiene mejores condiciones. Entonces, ¿qué sucede? Que 5 salen a la mar, 5 se quedan en tierra, los 5 que regresan con la embarcación se quedan en tierra y los 5 salen a trabajar. Esa era la idea. Entonces aquí, motor estacionario. Entonces ya no le roban más a los pescadores. Se acabó los robos de los motores de las fibras. Se te saca las fibras del mar, 10 por 1. Fuera de borda. Así es, se sacan las fibras de la mar y se le da mayor seguridad en la alta mar, mejores condiciones de trabajo, un producto con frío que viene en mejores condiciones, tiene mejor precio para su comercialización. Ayuda a levantar al sector artesanal. Entonces, este proyecto piloto se lo presenté al anterior ministro de Industrias. Le encantó el proyecto, pero ahí se quedó. No se ha podido hacer un plan piloto para iniciar con esta reforma que sería importantísima. Creo que hay que hacerla. Creo que los sectores pesqueros artesanales del Ecuador necesitan tener una oportunidad de mejores formas de trabajo, de mejor seguridad, de mejores embarcaciones, de mejor tecnología. Y por otro lado, pues lo que usted decía, licenciado, si usted ya no va a tener 10 motores de fuera de borda que se roban y ahora va a tener uno estacionario con diésel que consume menos que la gasolina artesanal,
entonces usted va a tener menos contaminación, menos impacto ambiental, va a disminuir el esfuerzo pesquero, va a tener un mejor trabajo de los artesanos, y pues todas estas son economías y beneficios en el Ecuador. Así es que tenemos que avanzar en este proyecto, ¿no? Tenemos que avanzar en un reordenamiento de la pesca artesanal con tecnología, con facilidades, con mejor equipamiento, con mejor embarcación. Y esta embarcación mide 12 metros de largo, nada más. Y esto sacamos pues de la legislación chilena. En Chile, los barcos pesqueros artesanales tienen una calificación. ¿Y por qué se clasifican en artesanal? Por el tamaño de la embarcación. Solo hasta 12 metros de largo, nada más. Así es que Ahora, esperemos que esto se pueda llevar adelante, esperemos que esto se pueda también implementar. Vamos a reactivar, voy a pedir una cita al nuevo ministro de Industrias y Pesca para poder plantearle este proyecto y ver la manera de empezar con un plan piloto para que los pescadores artesanales vean las bondades de este proyecto y podemos avanzar en una reforma importantísima en el país. como penúltima pregunta, ¿esta embarcación más o menos qué costo tendría? ¿La tienen cuantificada, ingeniero? Sí, esto se cotizó aproximadamente en $270,000. Una embarcación totalmente equipada, tecnificada, con frío, con electricidad, con motor estacionario, ¿no? De acero naval, de acero naval. Hoy habría que ajustar algún costo porque ha subido el acero en el mundo muchísimo, pero si usted tiene un proyecto para construir 10, entonces se puede bajar los costos producto de que compra pues 10 motores, 10 planchas, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede por escala bajar los costos y tratar de hacer, mantener los precios. Así que imagínense, 10 embarcaciones por una de esta naturaleza, ese era el proyecto y creemos que sigue siendo un proyecto muy interesante en beneficio de este importantísimo sector que es el sector pesquero artesanal. 87. Para finalizar, la última pregunta, ingeniero Ron. Sobre el posible juicio político contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión. ¿En qué condiciones está? ¿Camina, no camina? Y si camina, ¿lo sancionarán? Está caminando, la ley de la Asamblea es muy clara, la reforma legal que se hizo al Código Orgánico de la Función Legislativa en el periodo anterior. Una vez que termine y se entregue el informe de la comisión de un juicio, sigue el siguiente juicio. Así es que el siguiente juicio es el del señor defensor del pueblo. Ya está en curso y está caminando y eso pues tendrá sus resultados como corresponden. Ya estaremos al tanto todos los ecuatorianos en los próximos días cuando la Comisión de Fiscalización termine el proceso de cargos y descargos dentro del proceso del juicio político al defensor público y pasará al Pleno de la Asamblea Nacional para su censura y destitución. Ok, ingeniero Ron, le agradecemos infinitamente y en cualquier momento lo volvemos a molestar. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias a usted, mi querido ingeniero.